estuvimos planteando por ahí la existencia de las comillas angulares, la existencia de las comillas inglesas y las comillas simples, ¿no? Entonces, retomaremos por ahí la información con respecto a la primera característica que estuvimos planteándonos, que es, bueno, dijimos de forma generalizante que las comillas sirven para señalar que un segmento textual o un conjunto de palabras no corresponde necesariamente a la voz del autor, sino que son más bien palabras ajenas y por ahí estuvimos planteando algunos ejemplos. Surgió la duda de pronto de si toda la información o si todas las citas textuales o las frases célebres que mencionamos que se suelen escribir entre comillas deben ir introducidas por dos puntos y les decía que no necesariamente es de esa forma. Pusimos ahí algunos ejemplos con respecto a ello y ustedes mismos pudieron ya pensar en algunos casos. Creo que se empiezan a dar cuenta, ¿no? Cuando sí necesitamos los dos puntos para introducir a una cita textual o a una reproducción textual y cuando definitivamente no vamos a necesitar los dos puntos, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pizarra para que podamos seguir planteando la información y que también podamos abordar los otros usos de las comillas, ¿vale? Entonces, ese fue apenas el uso número uno en cuanto a los usos específicos y pusimos algunos ejemplos. Entonces, se los voy a poner más a manera de nota, ¿no? A manera de nota les voy a poner por aquí si necesitamos o no necesitamos usar los dos puntos, perdón, y seguimos abordando los otros usos que nos interesan como tal de las comillas, ¿no? Entonces, nota, no toda cita textual, cita o reproducción vamos a poner, necesitará ir introducida por dos puntos, ¿vale? Esto dependerá de si existe un elemento relacional entre la cita y el resto del enunciado. A ver, déjenme lo acomodo por acá. O no, ¿vale? Entonces, si existe un elemento relacional entre la cita y el resto del enunciado, no necesitamos colocar los dos puntos. Vamos a poner algunos casos sobre ello. Se los pongo por aquí abajito. ¿Cómo que mm, ahí tenemos un ejemplo? Dice, ¿cómo que se me ha rompido la chamarra? ¿No? Nada más ahí como para que podamos ver una cuestión concreta o una cuestión específica. ¿Cuál es la cita textual o lo que se está reproduciendo textualmente o palabra por palabra? Pues lo que está entre comillas inglesas en un principio, ¿no? Se me ha rompido la chamarra, ¿no? Ojo, ahí la palabra rompido, y ahorita vamos a poder hablar de esto en los siguientes usos. Si se dan cuenta, ese rompido está en comillas simples, ¿no? De manera concreta. O sea, finalmente es como de burla. Ajá, más que de burla, pues estamos como finalmente repitiendo palabra por palabra lo que alguien más dijo, ¿no? Entonces, esa otra persona dijo rompido, ¿no? Entonces, más bien estamos reproduciendo un uso inadecuado de una palabra, que es uno de los usos que vamos a mencionar ahorita, de las comillas, ¿no? Recuerden, ya lo mencionamos en los seminarios, pero ahorita lo vamos a escribir. Vulgarismos, palabras que están fuera de contexto, palabras que son extranjerismos, que están mal empleadas en ese contexto, las vamos a escribir entre comillas, ¿no? Las escribimos entre comillas de manera concreta para indicar eso, que de pronto también para indicar ironía, pero sobre todo los aspectos que les estaba comentando hace un momentito, ¿no? La cuestión que ya les comentaba hace un momento. Entonces, esa es la razón por la que rompido está entre comillas, porque sabemos claramente que está mal usada la palabra, que no existe la palabra rompido, sino que deberíamos decir roto. Entonces lo entendemos como un vulgarismo ahí. Rompido está entre comillas porque es un vulgarismo. Y era algo que ya les adelantaba el día de ayer, ¿no?
podemos tener comillas dentro de comillas, pero alternar los usos, ¿no? No utilizamos el mismo tipo de comillas. Entonces, aquí como tengo comillas dentro de comillas, por eso estoy alternando los usos en este ejemplo de manera concreta. Simplemente lo que quiero que observemos aquí es que ya existe, aquí sí existe elemento relacional entre las comillas y el resto de la oración, ¿no? Se los voy a escribir aquí al ladito. Aquí al lado les voy a poner, sí existe elemento relacional. ¿Cuál es el elemento relacional entre la cita y el resto de la oración? El qué, ¿no? Efectivamente. Ese qué ya funciona como el nexo o como el elemento relacional que sucede entre el cómo y la cita tal cual se me ha rompido la chamarra en este sentido, ¿vale? Entonces, como sí existe elemento relacional para este caso, no necesito utilizar los dos puntos. Si yo pongo dos puntos acá, es innecesario, ¿no? Sería como, recuerden, finalmente los dos puntos y un nexo o un elemento relacional tienen la misma función, introducen cosas. Y usarlos simultáneamente implica señalar cierta redundancia, cierta repetición que es innecesaria, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Y tenemos entonces un ejemplo. Aquí sí existe elemento relacional, por lo tanto, no necesito colocar los dos puntos y reproduzco palabra por palabra lo que alguien más haya dicho. Se me ha rompido la chamarra, ¿no? Ese sería un ejemplo. Pongamos otro ejemplo donde observemos que no hay elemento relacional y que necesito entonces una palabra que me ayude a conectar, o más bien no una palabra, pero un signo en este caso, los dos puntos, que me ayuden a conectar los dos segmentos de la oración. El doctor afirmó, no, voy a cambiar el afirmó por expresó. Tienes que preocuparte más por tu bienestar, ¿no? Entonces, ahí tendríamos este aspecto. El doctor expresó dos puntos, tienes que preocuparte más por tu bienestar. Entonces, en este sentido, no existe como tal un elemento relacional de manera clara o de manera directa entre el expresó y lo que se expresa, ¿no? Entonces, en este sentido, necesitamos este elemento introductorio. Otro aspecto que también podríamos señalar de pronto es que cuando estamos introduciendo, perdón, citas textuales con verbo, ahí normalmente colocamos dos puntos después del verbo. Esa es una cuestión también muy común o muy repetitiva. Sí colocamos dos puntos si antes de la cita textual hay un verbo, ¿no? Como dijo, expresó, afirmó, mencionó, ¿no? Este tipo de cuestiones donde tenemos al verbo introduciendo la cita textual. En ese sentido, usamos los dos puntos, ¿no? Es un caso bastante común para esta situación. Por aquí preguntan, si no estuviera el que, entonces se puede usar dos puntos, tampoco, ¿no? Porque recuerden que debemos construir oraciones que sean claras, que tengan sentido. Si yo quito este que y solo coloco los dos puntos, tú dime, ¿este enunciado se entiende? ¿Cómo se me ha rompido la chamarra? No tiene, o sea, a lo mejor podría guardar cierto sentido, pero cambia completamente el significado de lo que se podría expresar, ¿no? Entonces, no se trata nada más de quito el que y ahora sí puedo poner los dos puntos, por ejemplo, sino que en todo caso, ¿qué tendría que hacer? A lo mejor reconstruir la oración en todo caso, ¿no? Reconstruir la oración de cierta forma que me permita utilizar esos dos puntos si es lo que quiero hacer, ¿no? Si lo que quiero es forzosamente utilizar los dos puntos para introducir a la frase o a la cita textual, mejor modificamos el enunciado, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cómo podríamos reconstruirla? Podríamos decir, Juan dijo, ¿no? Dos puntos, se me ha rompido la chamarra. Y ahí refiero de forma diferente a la misma frase, a la misma enunciación entre comillas, y finalmente, pues esa sería la cuestión, ¿no? Entonces, no nada más se trata de quito el nexo y pongo los dos puntos, sino más bien, a veces funciona, a veces puede ser funcional, pero no siempre. Entonces, a veces tenemos más bien que reconstruir la oración. Entonces, ustedes fíjense que sea un enunciado que tenga sentido bajo la construcción que quieran proponer. ¿Vale? Entonces lo dejo como estaba. Roto, ¿no? Roto sería lo correcto. Pero, a ver, ¿dónde andas, Yáñez? Que no te enteras de lo que estamos diciendo. Por algo está, dijimos, rompido entre comillas, ¿no? Para indicar que justo es una palabra mal utilizada, ¿no? Para hablar de que se trata de un vulgarismo. Sería una duda sin quita el qué.
Ajá, exacto, ¿no? Sería, digo, cambia completamente el contexto. ¿Cómo se me ha rompido la chamarra? Exacto, como si a mí se me hubiera rompido la chamarra y entonces me pregunto a mí mismo cómo es que se me ha roto o se me ha rompido en este caso, ¿no? Que es lo que estamos expresando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nada más era para como abonar un poquito más o tratar de plantear alguna estrategia de definir cuándo necesitamos los dos puntos para introducir cita textual o una reproducción textual y cuándo no. Entonces, les reitero, si vemos que la frase que está entre comillas puede fluir con naturalidad en el enunciado sin necesidad de un elemento introductorio como los dos puntos, entonces no los colocamos. Si de pronto veo que hay como una especie de falta de unicidad entre los segmentos o una situación en la que se pierde la secuencia o la hilación entre los segmentos, entonces voy a colocar los dos puntos para que se entienda que estoy introduciendo a un aspecto concreto como lo sería la reproducción textual de algo o una cita textual, ¿no? Entonces, esa es más o menos la intención con respecto a esta notita que estamos planteando. Sí, también los puedes usar, ¿no? Expresó, aunque pongas primero el verbo, expresó el doctor, dos puntos, tienes que preocuparte más por tu bienestar. Entonces, de hecho, creo que ahí es mucho más exigente, ¿no? Es mucho más necesario si pones primero expresó el doctor en lugar de como yo lo puse, porque necesitas forzosamente este elemento que te ayude a transitar a la reproducción textual o a la cita textual, ¿no? Este elemento que te ayude a fluir hacia la otra parte y que finalmente son esos dos puntos. Así es, Chavarrieta, ¿no? Lo que escribe, similar a lo que mencionábamos ayer con los puntos suspensivos y era lo que les estaba comentando hace un momento. Este, se trata más como de cuestiones, pero lo que ya les decía ayer, ¿no? De pronto, pues yo no puedo hacer mucho ahí como para ayudarles a entender este segmento de palabras sí guarda una significación y este otro segmento necesita de más elementos o aquí está cortada la relación entre los segmentos o entre las partes y aquí sí hay fluidez entre los segmentos o en todo el enunciado, ¿no? Entonces, esos son aspectos que, como les decía ayer, pues realmente, por más que se les pueda sugerir y decir y tal, si les cuesta trabajo es por otras cuestiones, pues, ¿no? O sea, no es tanto, no es porque exista realmente una cuestión ahí que yo les pueda plantear, piensa de esta forma, ¿no? O sea, no puedo hacer eso tampoco. Entonces, más bien son como las cuestiones normativas o reglamentarias las que nos enfocamos a revisar, pero es una buena estrategia, ¿no? Si consideras que puedes identificar fácilmente si hay continuidad entre los segmentos de la frase o si no, lo puedes aplicar sin problemas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con usos concretos. Ayer mencionamos el uso número uno, entonces vamos a plantear el uso número dos. Como uso número dos, vamos a mencionar lo que, o a escribir lo que ya les estaba comentando hace un momentito, lo de que usamos comillas para señalar extranjerismos, que ya sabemos que los extranjerismos son palabras de otros idiomas, vulgarismos, que son palabras incorrectas o utilizadas en un contexto inadecuado para señalar, ¿qué otras cosas les comenté hace un momentito? Extranjerismos, vulgarismos, bueno, barbarismos. No, Rodríguez, de hecho, por eso les puse la nota, ¿no? La nota que les planteo aquí en la parte inferior, como les decía al principio, es para ampliar un poquito más a lo que decíamos el día de ayer, ¿no? Entonces, esta notita tiene que ver con lo que mencionamos con el uso número uno o con el punto número uno. Si lo notas en los ejemplos que pusimos, uno de ellos no tiene dos puntos. No sé si lo copiaste o si alcanzas a identificarlo ahí. Uno de esos usos no tiene dos puntos, pero justo por eso, porque no toda cita textual forzosamente debería ir introducida por este signo de puntuación, por los dos puntos, ¿no? Sino que tiene que ver en concreto con este aspecto que ya les digo, ¿no?
si estamos planteando por ahí estas cuestiones de hay fluidez entre los segmentos o el propio enunciado tiene un elemento introductorio o falta un elemento relacional, que es finalmente lo que les estoy ampliando con esta notita por aquí abajo. Entonces tiene que ver con el uso número 1, lo que planteamos aquí en la nota, ¿vale? Falta de ortografía entra en vulgarismos, ¿no, profe? Sí, bueno, las faltas de ortografía, hay una cuestión ahí como un poquito compleja de pronto para diferenciar a los vulgarismos de los barbarismos. Como tal, los vulgarismos son los usos inadecuados de palabras, eh, sobre todo en contextos específicos, o usar palabras que ni siquiera existen, ¿no? Palabras que ni siquiera son correctas, ¿vale? Sin importar ese contexto de manera concreta. Esos serían los vulgarismos, justo como el aiga, ¿no? El aiga es un vulgarismo, perdón. Aigre, hay personas que dicen abuja o hay personas que dicen aguja, ¿no? Con H, por ejemplo, cuando en realidad es aguja, ¿no? En este sentido. Entonces, estos elementos son, imprimido está bien, de hecho, ¿no? Es decir, imprimido es correcto, no es necesariamente incorrecto. Fuiste es claro, ¿no? Este tipo de palabritas son los que normalmente vamos a considerar vulgarismos. Entonces, vulgarismos serían cuando agregamos una letra de más o quitamos una letrita, ¿no? Y cambia el sentido o alteramos una letra. Este tipo de expresiones son los que vamos a considerar vulgarismos de manera concreta, ¿vale? O que se usan en contextos inadecuados, como este caso del rompido que ya decíamos en este sentido. Según yo, hay como 2 o 3 tipos de vulgarismos. ¿Te refieres como a una clasificación de los vulgarismos? Ajá, las contracciones de palabras también son vulgarismos, efectivamente, las contracciones también son vulgarismos, como ontás, ven pa' acá, o pa' allá, o entonces en lugar de entonces, este tipo de aspectos, ¿sí? Y los barbarismos son cuestiones un poquito más concretas, ¿no? Cuestiones un poquito más específicas. Ojo, también dependerá de qué autor estemos revisando, que esa es otra cuestión que sucede bastante con respecto al lenguaje, que a veces hay autores que consideran términos más englobadores y, por ejemplo, hay autores que consideran que dentro de los barbarismos están los extranjerismos y los vulgarismos. Esa es una situación bastante común, les reitero. Entonces, ¿no? Autores, algunos consideran que barbarismo es generalizante y dentro de barbarismo está extranjerismo y vulgarismo. Otros autores, que es como lo que por lo que me guío un poquito más, perdón, es que lo que considera que los barbarismos de manera concreta refiere a igual usos inadecuados de grafías, pero sobre todo porque se intercambian grafías de posición, ¿no? Entonces, palabras que suelen funcionar o que solemos señalar como barbarismos son gripa, ¿no? Gripa podemos considerarlo un barbarismo, por ejemplo. ¿Qué otra? Eh, Interperie también es un barbarismo. Pantufla, pantufla, ¿no? Entonces, este tipo de palabras son muy cercanos, los barbarismos y los vulgarismos, son muy similares y difíciles de diferenciar. De ahí que les reitero, algunos autores consideren que forman parte de la misma cosa, ¿no? Que los vulgarismos son un tipo de barbarismos en concreto. Entonces, pero no se preocupen mucho por eso, o sea, es decir, no es como que en su examen les vayan a preguntar de manera concreta dónde hay un vulgarismo o dónde hay un barbarismo o algo parecido, sino simplemente estamos utilizando ahorita los conceptos, pero la idea de utilizar los conceptos es nada más como para que ustedes puedan identificar en el enunciado, ¿no? El enunciado se está utilizando una palabra que no se debería escribir de esa forma, que no se debería usar en ese contexto, ¿no? Este tipo de situaciones son más a las que deberían estar atentos, ¿no? Más allá de hacerse ahí como situaciones complejas con respecto a las clasificaciones de si es vulgarismo o es barbarismo o si considero a todo vulgarismo un barbarismo o los considero independientes, no hay que caer en eso, sino más bien identificar los elementos mal escritos, sea que se trate de un vulgarismo o sea que se trate de un barbarismo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa es mi sugerencia en todo caso. Entonces, estos, por ejemplo, son algunos barbarismos, porque están mal empleados los conceptos, porque como tal el concepto no existe, ¿no? Efectivamente, gripa no es lo correcto. ¿Cómo tendríamos que decir? Es más bien gripe, ¿no? Con E, gripe, ¿vale? Entonces, gripa mal, gripe bien, ¿no? En concreto. Luego, muchas personas dicen interperie, como acampar en la interperie.
como el espacio abierto. Pero está mal decir intemperie, ¿no? Lo correcto es más bien, ¿saben? ¿Sabemos cómo es? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se dice esta palabra? ¿O cuál es la forma correcta? Intemperie, exacto, ¿no? Muy bien. Intemperie, ¿vale? O muchas personas dicen pantufla, ¿no? Pero lo correcto es, ¿cómo? ¿Saben? Pantufla, solo una N, ¿no? Exacto, pantufla, ¿vale? Entonces, ahí nada más para que tengamos un referente, ¿no? Un referente más visual de a qué me refiero en este contexto por barbarismos. Y sí, los vulgarismos pues son un poquito más específicas las palabras, ¿vale? Les voy a poner, por si acaso, para que puedan diferenciar, les voy a poner en un circulito o con una rayita en rojo lo que está mal, ¿no? Y se entenderá que lo que no está subrayado ni nada, pues está bien. Gripa está mal, intemperie está mal, pantufla está mal, ¿no? Entonces, estos son unos cuantos ejemplos de barbarismos, pero hay muchísimos y son muy comunes en realidad. Ironía estaría en la regla tipo, ese experto no sabía de lo que hablaba. Exacto, ¿no? Y vamos a agregar eso. Entonces, volviendo en sí a a la regla de uso general, usamos comillas para señalar extranjerismos, vulgarismos, barbarismos o ironía. Ironía. Listo, hasta ahí lo dejamos. Eso será como lo que vamos a plantear como regla de uso de manera concreta, ¿vale? Pongamos algunos ejemplos ahora para que podamos visualizar esto. Ya ustedes están poniendo algunos ejemplos. Voy a retomar algunos de los que están escribiendo. Ese experto no sabía de lo que hablaba. Exacto, o sea, es un buen ejemplo, ¿no? Ese, y entre comillas ponemos experto, no sabía de lo que hablaba. Que para este caso, ¿qué estaríamos planteando por aquí? Pues una ironía, ¿no? Esto se trataría de un contexto de ironía de manera concreta. Pongamos otros ejemplos. Claro, que realmente no era un experto y que seguramente pues, lleva el título de experto de manera innecesaria, ¿no? Por aquí habían puesto otro ejemplo. Ah, funciona tu ejemplo, Acevedo, lo voy a retomar también. Los trabajadores del Customer Service ¿qué? Me dijeron, en 3 semanas le haremos la entrega de su pedido. Vale, muy bien. Y aquí estamos utilizando comillas en dos contextos diferentes, ¿no? En dos situaciones distintas, pero ambos válidos, ¿no? En el primer caso, cuando estamos hablando de customer service, estamos hablando de un extranjerismo para este caso. Y después del dijeron, donde tenemos una reproducción palabra por palabra de lo que alguien más dice, pues se trata de un uso de citas textuales, ¿no? O de reproducción textual de algún segmento. Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo. Aún recuerdo cuando me dijeron adiós, guapo. Funciona. Es correcto. Ah, pero digo, a ver, es que yo tengo una duda aquí. Eh, ¿Tu idea es expresar ironía en el guapo porque realmente la persona no es guapa o quieres reproducir textualmente que te dijeron adiós guapo sin necesidad de expresar ironía? Porque yo pensé que lo que querías era expresar ironía específicamente. Y si es lo que quieres, entonces solo pondríamos aquí complejidad, ¿no? Complejidad para este caso de manera concreta. Porque seguramente tendríamos que escribirlo de esta forma, ¿no? Adiós, guapo. Así, ¿no? Si queremos expresar como tal situación. Entonces, aún recuerdo cuando me dijeron adiós, guapo, primero, entre comillas, inglesas, dobles, para expresar, me falta aquí la coma, perdón, para expresar la situación de lo que me dijeron, de reproducir palabra por palabra, y luego el guapo, entre comillas simples, si queremos expresar que ese guapo fue irónico, ¿no?
la ironía evidentemente sería ahí que la persona no es atractiva, ¿no? Entonces, depende de lo que quieras expresar, ¿no? Ese es, si lo tomamos como yo lo entendí, como lo querías plantear tú, funciona de esa manera, ¿no? Si el guapo no es irónico, pues nada más quitamos las comillas simples y listo, ¿no? Pero ya no entraría el ejemplo aquí, entraría más bien el ejemplo en el uso número uno. Entonces, para que pueda entrar en este uso número dos, lo vamos a dejar así, con el adiós y con el guapo entre comillas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos casos, algunos ejemplos de manera concreta. Aquí también tenemos ironía. Arriba en el ejemplo número dos estamos hablando de extranjerismo, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. El taquero me dijo güero cuando soy color mole. Ajá, güero entonces ahí entre comillas para expresar ironía. Funciona. ¿Y por qué no están en las mismas comillas? Pues porque lo que ya les acabo de decir, ¿no? Eh, Sí, pues es así como está, ¿no? Por aquí preguntan, ahí no se pone coma después de adiós. No sé si no alcanzas a verla, pero ahí está. Adiós, coma guapo. Así dice. Yo me di cuenta de que estaba mal decir pantufla hasta hace un par de años. Sí, esa es como la cuestión con los barbarismos. La cuestión con los barbarismos es que son muy utilizados, se usan muchísimo. Los pueden escuchar incluso en medios de comunicación, en la televisión, leerlos incluso en periódicos y en otros contextos, y por eso cuesta mucho trabajo identificarlos, porque son muy utilizados en el día a día, incluso por medios que pretenden ser formales, ¿no? Por medios de comunicación que pretenden ser formales, por eso no los podemos notar, por eso utilizamos mal esas palabras o esos conceptos, porque pues así se usan en la cotidianidad y en medios masivos. Entonces, es normal, digamos, ¿no? ¿Qué dice por acá? Porque son muy populares y más globales. Exacto, ¿no? Efectivamente, Chavarrita. Ah, más bien dices dos puntos después de dijeron. No necesariamente, ¿no? Les reitero, aquí, la duda. Aún recuerdo cuando me dijeron adiós guapo. ¿Se dan cuenta de la diferencia de fluidez en el contexto? Entonces, ¿ustedes qué piensan? Por aquí preguntan si deberíamos colocar dos puntos después de ese dijeron o está bien sin los dos puntos. Yo consideraría que las dos formas son correctas, ¿no? Simplemente cambia la fluidez y la conexión que quiero proporcionar entre los dos segmentos y espero que puedan notarlo, ¿no? Aún recuerdo cuando me dijeron adiós guapo, ¿no? Y adiós guapo, ¿no? Lo podríamos decir de esa forma. O aún recuerdo cuando me dijeron adiós guapo, ¿no? Entonces, como generar esta pausa que sea más clara para un elemento introductorio y que quiero generar ese elemento específicamente y hacer notar y hacer llamar la atención de que voy a introducir a algo específico, ¿no? De manera concreta. Entonces, esa sería la cuestión y la diferencia de con o sin, ¿no? A mí me gusta en este sentido sin para darle la fluidez, ¿no? Como de, te estoy contando. Me acuerdo cuando me dijeron adiós guapo, ¿no? Entonces, esa sería un poco la situación o el contexto. Les reitero, muchos de estos casos o cuestiones que están planteando o dudas que están planteando son más estilísticas y al ser más estilísticas, pues está bien, ¿no? Está bien para que se enteren, para que tengan alguna idea, pero en su examen créanme que nunca les van a poner o nunca les van a hacer una pregunta o poner opciones de respuesta que tengan que ver con aspectos estilísticos, ¿no? En su examen siempre van a ser más obvios. En su examen, en todo caso, si les ponen o no les ponen dos puntos, no sería lo relevante, perdón, ¿no? A lo mejor ahí la cuestión sería que no les ponen la coma después del adiós, ¿no? Por ejemplo, o que no les ponen el punto final, o que no les ponen de plano las comillas para el adiós guapo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de aspectos son los que más van a, de manera concreta, se van a encontrar en su examen porque son más reglamentarios, porque son más concretos o más normativos y no son aspectos estilísticos. Entonces, lo que les reitero, lo que les suele generar dudas son aspectos estilísticos. Está bien aclararlos, pero no se claven tanto en ellos, no se claven tanto en los aspectos estilísticos, porque sobre eso no vendrá en su examen, ¿no? Enfóquense más a la norma, ¿no? Lo que dice, lo que vamos escribiendo aquí como lo normativo, y sobre eso plantéense mayormente preguntas. Pero ¿por qué la diferencia de comillas en adiós guapo? Pues por lo que les acabo de decir, chicos. A ver, ¿cuántos lo escucharon o cuántos lo cacharon? ¿Por qué dijimos que guapo estaba entre comillas?
Por ironía, exacto, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, esa sería la cuestión. Entonces, vamos a escribirlo acá. Estas primeras comillas que estamos utilizando nos están expresando para este caso, vamos a poner que las comillas, en este ejemplo, ¿no? Las comillas dobles nos expresan reproducción textual, en este ejemplo. Y las comillas simples, en este mismo ejemplo, nos están expresando lo que les acabo de decir, ironía. Espero que se entienda y que no resulte más confuso, ¿no? Entonces, las dobles nos están indicando que estoy reproduciendo palabra por palabra lo que me dijeron y las simples me están indicando que se trata de ironía. Entonces, por eso guapo está entre comillas simples, porque se dice de forma irónica en el ejemplo que yo puse, ¿no? Si no se dijo de forma irónica, pues nada más quito las comillas simples y dejo las dobles, ¿no? Esa sería la cuestión ahí. Adiós funciona como un conector a guapo que no es guapo. Eh, No sé a qué te refieres con que si funciona como un conector. Simplemente pues es la expresión, ¿no? Como el saludo. Y recuerden que los saludos siempre se van a separar por coma del resto de la frase o del enunciado. Ah, que el adiós no es irónico, exacto. Sí, sí, sí. No, el adiós definitivamente no es irónico. Es reproducción meramente textual, ¿no? Esa sería la cuestión. Lo de ironía siempre irá entre comillas simples. No, lo de ironías no siempre irá entre comillas simples, porque vean, el ejemplo número uno pusimos experto entre comillas y no está entre comillas simples, ¿no? Está en comillas dobles. Recuerden, ahorita vamos a ese uso, lo vamos a plantear como el uso número tres. Ahí lo que podemos observar en este ejemplo es alternancia de comillas y vamos a tratar eso en el siguiente uso para que quede bien claro ya. Entonces, cuando tenemos alternancia de comillas es para señalar que tenemos comillas dentro de comillas. Así como podemos tener información parentética dentro de información parentética, podemos tener comillas dentro de comillas, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión y vamos a hablar de ello. Guapo es vocativo, exacto. Por eso tenemos la coma. La coma que separa a Dios de guapo es una coma vocativa. Las comillas simples son de ironía con respecto a guapo y las comillas dobles son la reproducción textual de lo que le dijeron a la persona. Eso sería como la explicación de todos los signos que tenemos ahí en conjunto, ¿sí? En el ejemplo 2 se empieza con mayúsculas siempre o solo en este tipo de caso. Pues dependerá. Lo habitual, y creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando hablamos de los dos puntos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los dos puntos, ¿qué estábamos diciendo? Ah, no, más bien creo que estoy pensando en los seminarios, donde lo llegamos a comentar fue en los seminarios. Ahorita lo vamos a comentar. Este, pero las citas textuales, lo habitual es que inicien con mayúscula. A menos que, por ejemplo, se esté omitiendo información, ¿no? Si estamos omitiendo información dentro de un segmento de la cita textual, ya lo vimos, ¿no? Lo mencionamos, ya me acordé, con los puntos suspensivos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los puntos suspensivos, dijimos que los puntos suspensivos pueden señalar o nos van a señalar dentro de las comillas, nos estarán señalando que se omite información y que podríamos omitir información al principio, en medio o al final de la cita textual, ¿vale? Entonces, si omitimos información al inicio de la cita textual, la vamos a iniciar con minúscula, porque entenderemos que el inicio, lo que sería la mayúscula, se está omitiendo. De ahí en fuera, lo generalizante o lo más común es que las comillas inicien con mayúscula cuando se trata de citas textuales, sobre todo si están introducidos por dos puntos. ¿Por qué en el ejemplo de abajo no estoy iniciando a Dios guapo con mayúscula? Porque no tengo el elemento introductorio de dos puntos y lo quiero señalar como parte del enunciado, ¿no? Entonces, como lo estoy señalando como parte del enunciado ahí, no hay necesidad de que ese adiós, coma, guapo inicie con mayúscula, porque todo lo estoy planteando como parte de la misma oración. En cambio, en el ejemplo 2, después de ese me dijeron, tengo los dos puntos que me indican que estoy introduciendo a algo que en particular quiere hacer llamar la atención y que es como tal también una reproducción textual, pero que por eso está iniciando en mayúsculas, ¿no? Porque aquí sí quiero llamar la atención de que estoy reproduciendo textualmente y es a lo mejor para mí un segmento más importante la cita textual ahí que en el ejemplo de abajo, ¿no? Que en el último ejemplo.
Entonces les reitero, estos aspectos son más estilísticos, ¿no? Les vuelvo a repetir. Lo que sí deberían tener claro es nada más, si tengo los puntos suspensivos al principio de la cita, ahí sí iniciamos con minúscula. Eso sí sería un hecho, a menos que fuera un nombre propio, claro. En 3 semanas, pues es el inicio de la cita textual, por eso se inicia con mayúscula. Exacto, ¿no? Efectivamente, es el inicio de la cita textual, por eso estamos iniciando con mayúscula. Muy bien, vamos al punto número 3. ¿Qué era lo que les decía? Podemos tener, o bueno, usar comillas dentro de comillas sin problema alguno, pero su uso debe alternarse, por lo que no podemos utilizar el mismo tipo ahí, ¿no? Entonces podemos usar comillas dentro de comillas sin problema alguno, pero su uso debe alternarse, por lo que no podemos utilizar el mismo tipo, ¿vale? Entonces vamos a poner por aquí algún ejemplo o algún caso donde tengamos comillas dentro de comillas, ¿no? Hasta podríamos llegar a usar las tres, ¿no? Los tres tipos de comillas. Les pongo por aquí un ejemplo. Déjenme copio las comillas angulares porque ya no las tengo otra vez. Comillas angulares. Está. Vale. Bueno, ya ahí lo tenemos. Pues les voy a escribir por aquí el ejemplo donde podamos observar que escribimos comillas dentro de comillas, como ya les estaba diciendo. Sí, efectivamente. Sobre todo, la alternancia en el uso de comillas es para que podamos notar una diferenciación entre los segmentos y que no pensemos que todo es la misma cita textual. O sea, sí, los componentes podrán formar parte de la cita textual en cuanto al uso de comillas dentro de comillas, pero finalmente lo que tendríamos que observar es cómo cada comilla nos señala aspectos o cosas distintas. Vean este ejemplo. Ahí. Igual que los paréntesis, efectivamente. Yo ya se lo había advertido. 2 puntos, ¿no? Y vamos a poner entre comillas la advertencia. Ten cuidado que se te va a caer, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué estoy indicando en este ejemplo de manera concreta? Vean cómo tengo comillas angulares en la parte más externa y en la parte interna tengo comillas inglesas. Que tengo una cita dentro de una cita, ¿no? Es lo que estamos indicando para este caso, ¿va? Aquí lo voy a poner entre paréntesis. ¿Qué nos indican aquí las comillas? Que hay cita dentro de cita. Textual, obviamente, ¿no? Entonces, vean, yo estoy reproduciendo, sí puse yo. Ya, ya está, puse, ya se lo había advertido. Ok, entonces yo estoy poniendo que la cita textual es, ya se lo había advertido, ten cuidado que se te va a caer. Eso es toda la cita que yo estoy reproduciendo. Pero resulta que dentro de esa cita textual, alguien más, quien decía eso originalmente, ha reproducido lo que él dijo de forma directa, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Sí, sí se pone punto final. Perdón, fue más bien una cuestión de omisión por distracción. Entonces, esa sería la cuestión, ¿no? Tenemos cita dentro de cita textual para este caso, ¿va? Y podríamos ampliarlo, ¿no? Podríamos tener, les reitero, los tres elementos en una misma oración, los tres tipos de comillas en un mismo segmento. A ver, me acuerdo que ayer la vi y me dijo, 2 puntos. Ya casi termino de leer. em,
100 años de soledad. No puedo creer que ya no esté más entre nosotros, ¿vale? Y entonces ahí tendríamos ya las comillas angulares de cierre. Ahí tenemos otro ejemplo. Y vean cómo tenemos las tres comillas, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Una cita dentro de una cita y la segunda cita tiene dentro de sí un título, ¿no? El título de una obra. Entonces, esa sería la cuestión. Cita, cita, obra literaria. Entonces, eso tiene que suceder forzosamente cuando tengamos comillas dentro de comillas, independientemente de lo que me estén señalando las comillas. Las comillas me podrían estar señalando cualquier cosa, que es una cita textual, que es una frase célebre, que es un error en cuanto a algún vulgarismo, un extranjerismo, que es una ironía, que es el título de una obra, lo que sea que me esté señalando, ¿no? Finalmente, lo que no puede suceder es que yo tenga comillas dentro de comillas del mismo tipo, ¿no? ¿Cómo podemos convertir a este enunciado como algo incorrecto? Lo voy a retomar brevemente para volverlo incorrecto, ¿no? Nada más la primera parte de las citas textuales. Entonces, si yo digo, ya casi termino de leer 100 años de soledad, y pongo comillas y luego otra vez comillas dobles, este ejemplo definitivamente estaría mal, ¿no? Porque no estoy alternando el uso de las comillas para este caso. Entonces, ahí el orden, por aquí preguntaban si tienen un orden específico. Así como se los puse yo el día de ayer, ese sería el orden ideal. En la parte más externa, las angulares. Recuerden que hemos dicho que el propio diccionario de la RAE, como hablantes del español, nos dice o nos sugiere que lo que deberíamos utilizar en concreto al momento de hacer citas textuales son las angulares. En segunda posición, así como se los puse, serían las inglesas y en tercera posición o lo más interno lo señalaríamos con las comillas simples, ¿no? Así como lo hice en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, de manera concreta, sería la cuestión en cuanto al orden. Angulares para lo más externo, inglesas para lo intermedio y simples para lo más interno. Si es que necesitáramos utilizar las tres, ¿no? Evidentemente. Sí, claro, el título de 100 años de soledad también puede ir en cursivas, solo que aquí no se están poniendo cursivas, ¿no? Entonces, ojo, pues si ya esa es la cuestión, si yo pongo 100 años de soledad en cursivas, quitamos esas comillas y las comillas inglesas más externas serían correctas, ¿no? Estarían bien. Pero ya mañana, no puedo creer que ya se pasó la hora. ¿En qué momento? Si nada más hablamos de dos usos específicamente. Ya mañana vamos a ver otros usos, evidentemente. La vi caminando ayer y me dije a mí mismo, qué hermosa mujer. ¿Qué le parece este ejemplo? Está muy bien, ¿no? Efectivamente, estás retomando en su totalidad todo el enunciado de una cita textual y lo que te dijiste a ti mismo es la reproducción segunda, entre comillas simples, está bien. Ah, sí, me faltan las comillas de cierre, ¿verdad? Gracias. Ay, qué bueno que me recuerdan que hoy es miércoles porque yo pensaba que era martes y no me acordaba que hoy me toca seminarios. Sí, sí, hoy nos toca seminarios de español. Seguro que es miércoles. Sí, ahí está, ¿no? No, no era ahí. No, sí lo tiene, compañero. Eh, por ahí para la personita Yáñez. No, no era Yáñez. Padilla. Es que la oración termina en el ejemplo de abajo. Creo que por eso te confundiste, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo es desde me acuerdo hasta más entre nosotros. Entonces, esa es la totalidad de la oración y por eso ahí termina, inician las angulares en me acuerdo y cierran entre nosotros. Ahí, ¿no? Entonces, sí están las comillas de cierre. Sí, son dos renglones, por eso no se alcanza a lo mejor a diferenciar. Pero sin problemas podríamos tener los tres de cierre consecutivos, ¿eh? Si por ahí terminara la oración, si en esta parte terminara la oración en 100 años de soledad, no hay ningún problema y podemos tener las tres comillas diferentes de cierre, ¿no? La simple, la doble y luego la angular, así de forma consecutiva y luego el punto. Y estaría bien también, ¿no? No pasa nada, porque cada una de las comillas de cierre me está indicando algo específico, ¿no? Las simples, el título, las
las dobles la cita interna y las angulares la cita externa, ¿no? Eso sería lo que nos estarían señalando, ¿vale? ¿Por qué hay, por qué hay dos términos? Pues porque me equivoqué, ¿no? Tú borra uno. Ahí está. Este, bueno, ¿qué más? ¿Queda claro este uso número 3? ¿Tenemos alguna otra pregunta o alguna otra duda? Hoy nos toca, sí, continuamos hablando de los tipos de textos, que fue algo que dejamos pendiente la semana pasada, nos quedamos por ahí en el cuadro de las formas del discurso, entonces vamos a terminar de hablar de los tipos de textos o de las formas del discurso y del texto en general y vamos a hacer, si nos da tiempo, hoy mismo un ejercicio, si no, pues el ejercicio lo estaríamos haciendo mañana. Pero sí, es lo que vamos a estar abordando. De tantas reglas que hemos visto, siento que corregiría demasiado en los textos que he escrito anteriormente. Pues puede ser, ¿no? Pero está bien que vayan siendo conscientes de los usos, de lo que debería ser lo correcto y que sean conscientes de lo que están aprendiendo y que lo apliquen, ¿no? Sobre todo esa parte, que lo apliquen. Entonces, eso es bueno, es positivo que seas consciente de que hay cosas que corregirías de lo que hacías antes, porque ahora lo sabes usar, ¿no? Porque ahora sabes cuál es la forma correcta. Ay, pimente, ándale. Aprendí más ahorita que ta. Bueno, es que tampoco estas no son tanto así como cosas de primaria, esto es más como de secundaria, tal vez, ¿no? Los signos de puntuación. Pero pues es lo que tratamos de hacer. Imagínense, ¿no? Eh, Adquirir toda esta cantidad de información en un año. De repente es mucho, pero por eso se revisa una y otra y otra y otra vez hasta que pues quede lo mejor posible, ¿va? Sí, entonces esa es la cuestión de las comillas angulares. Vale, chicos. Pues listo. Si no hay más preguntas o no hay ningún comentario, podemos terminar por el día de hoy. Mañana ahora sí terminamos de hablar de las comillas. Ya casi terminamos con los signos de puntuación y entonces les voy adelantando. La siguiente semana tenemos examen, ¿no? La siguiente semana hacemos examen de puntuación porque nos falta ahorita comillas, nada más nos falta referir a los paréntesis y a los guiones largos o rayas y listo, con eso terminamos. Y los paréntesis y las rayas son signos de puntuación que no tienen tantas reglas o tantos usos. Entonces lo vamos a revisar rápido. Yo creo que sería para el viernes de la siguiente semana. ¿Tienen ustedes examen o no? Del instituto, digo, de práctica. El 27, ¿sí? Ok, entonces lo vamos a hacer el jueves, ¿no? Para todos va a ser el día jueves 26. Lo planteamos por ahora para esa fecha, para el jueves 26. Sería nuestro examen de puntuación. Y va a ser de todo, ¿no? De todos los signos de puntuación. Obviamente, de aquí a que lleguemos al 26, pues seguimos haciendo unos cuantos ejercicios más, algún repaso, ¿no? De la información que hemos revisado y otras cosas, ¿vale? Igual aprovechamos el tiempo en estos días para resolver dudas, ¿no? Obviamente para que podamos resolver preguntas o dudas antes del examen, por ejemplo, el miércoles 25 podríamos hacer eso, una sesión únicamente para responder dudas sobre signos de puntuación, pero para llegar a ese punto ustedes tendrían ya que haber empezado a estudiar, entonces les sugiero eso, empiecen a estudiar desde ahorita y vayan identificando cuáles son las cosas o las reglas que no les han quedado del todo claras o donde tienen dudas todavía y a lo mejor el miércoles antes del examen podemos dedicar esa sesión a eso, como a una especie de preguntas y respuestas, las vamos respondiendo por ahí o planteando nuestras dudas y ya para que el día jueves tengamos el examen con mayor claridad, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la planeación para esto, pero ya estamos terminando. Entonces, pues listo, terminamos, ¿vale? Por el día de hoy. Nos vemos ahorita en un par de horas. Dos